Y así entramos en la última etapa del derecho, de los antecedentes internos de los derechos nacionales en los derechos humanos. Esta es la etapa de lo que se llama el constitucionalismo social. Esto nace o empieza a fines de 1800, principios de 1900 y tiene un hecho histórico, sociológico muy concreto que es la revolución industrial, ¿no? Es decir, empiezan a transformarse la economía de las sociedades, empiezan a generarse las grandes industrias, las ciudades, empiezan a ser las receptoras de la gente que venía de los campos, porque daban trabajo, daban oportunidades, y en este contexto empieza a generarse lo que se llamó la cuestión social, digamos, ¿no? Es decir, pensémoslo así, el constitucionalismo liberal era un constitucionalismo que estaba pensando que o que ponía como central lo más importante de los derechos del hombre, la libertad de contratar. Esto puesto en un lugar donde había una gran demanda de personas para trabajar en condiciones a veces inhumanas, porque el que contrataba tenía grandes oportunidades o muchas, mejor dicho, oportunidades para contratar a mucha gente, con lo cual podía pautar las condiciones, con lo cual esa idea del contrato era una idea que se empezó a resquebrajar, a destruir, digamos, ¿no? No era tan cierto que la libertad de contratar era una libertad para todos. Entonces, en esta variable histórica empieza a crujir el constitucionalismo liberal y empieza a surgir a partir de algunas reflexiones esta idea del constitucionalismo social. Vamos a contar ahora rápidamente dos ejemplos de estas reflexiones y después ir a qué quiere decir constitucionalismo social. El primero de ellos es quizás los documentos producidos por la Iglesia, lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, a partir de una serie de encíclicas en donde empezó a preocuparse o a hablar o a advertir sobre el problema de los trabajadores, el problema de la cuestión social, ¿no? Las encíclicas Rerum Novarum, que quiere decir precisamente de las cosas nuevas, y Quadragésimo Anno, entre otras, Labor and Exercen y una serie más que fueron viniendo con el venir de los tiempos del siglo XX, empezaron a advertir sobre este problema, advertir sobre la dignidad del hombre, advertir sobre el pecado que implicaba abusar de alguien que estuviera en inferioridad de condiciones, ¿no? Esta reflexión cala profundamente en la idea de los que estaban construyendo los estados y los que estaban viendo esta cuestión. La otra rama que también empezó a preocuparse por esto era las diversas ideologías, porque es un abanico enorme de ideologías que podemos englobar en la idea del socialismo, ¿no? Es decir, esas ideologías que miraban la cuestión social, veían esta inferioridad de condiciones de los trabajadores y optaban por una decisión a favor de los trabajadores en todas circunstancias. La reflexión de Karl Marx es una de ellas, pero hay muchísimas más. Esto se fue concretando en una serie de constituciones, ¿no? La Constitución mexicana de 1917, la Constitución de Weimar, la Constitución y bueno, una serie de constituciones que tienen esta impronta social, que tienen este reconocimiento de derechos de los trabajadores que no estaban. Antes el derecho del trabajo estaba incluido en el derecho del contrato. Esto no es solo un pequeño cambio o un énfasis en una parte del contratante, sino que marca una diferencia muy importante en la mirada sobre los derechos humanos y la mirada sobre el Estado, ¿no? La ideología del constitucionalismo social opone la igualdad del constitucionalismo liberal, una igualdad formal, yo a todos le doy derechos y después dejo que las cosas ocurran, a una igualdad material. No basta con reconocer derechos, sino que tengo que hacer algo para que estos derechos se equilibren, se hagan realidad, la igualdad se establezca realmente. Esto también tiene que ver con cómo se va delineando el Estado como forma de gobierno, ¿no? En el constitucionalismo liberal, el Estado era un Estado que dejaba ser, que solo estaba para controlar los abusos. La idea del laissez-faire, del dejar hacer, está marcado en estos primeros estados modernos liberales. En cambio, con lo cual era un Estado mínimo, un Estado que solo era gendarme, policía de abusos de los delitos, es lo más paradigmático, pero de otras cosas. En cambio, el constitucionalismo social empieza a pensar en lo que llamó el Estado social y democrático de derecho, es decir,
un Estado que tenía que llevar a la realidad esa igualdad, que tenía que hacer cosas concretas para que los derechos existieran, ¿no? Entonces aparece un Estado mucho más intervencionista, un Estado que se mete en la economía, que se mete en el contrato. Y esto se va viendo en las instituciones concretas. En la historia de la constitucionalidad argentina lo podemos ver especialmente con las distintas sentencias de la Corte, cómo van girando desde un constitucionalismo liberal a un constitucionalismo social. La Corte Suprema norteamericana también ocurre lo mismo. Esto es lo que ocurre en el mundo. Empieza a aparecer ese nuevo Estado que es un Estado que interviene. Y esto es algo paradójico, porque si los derechos humanos son algo anteriores al Estado y que el Estado no puede tocarlos y son justamente una protección contra el Estado, ¿cómo puede ser que el Estado imponga derechos humanos? Esta es la paradoja donde estamos viviendo hoy y el gran problema, lo alucinante o lo importante o lo interesante que tiene la reflexión de los derechos humanos hoy y que vamos a ver en todas estas diversas unidades que tenemos de acá en adelante.